Hola, mi nombre es Aurelio y en este vídeo voy a explicar la búsqueda avanzada de Google y algunas herramientas de búsqueda que nos van a llevar a obtener unos resultados más pertinentes. Bien, una vez que estamos en la página de Google, en la parte inferior derecha accedemos a configuración y búsqueda avanzada. Aquí en la búsqueda avanzada, en los primeros ítems podemos ver los operadores booleanos. Por ejemplo, el primero, con estas palabras, con todas las palabras, significa el operador i. Nos va a buscar todos los términos que introduzcamos y nos va a recuperar aquellos documentos que contengan todos y cada uno de los términos. Con la frase exacta equivale a poner una expresión entrecomillada en la búsqueda simple y nos va a devolver solamente aquellos documentos que contengan exactamente esa expresión. Es muy adecuada pues, para buscar a personas, instituciones, etc. Con alguna de las palabras es el operador o y con ninguna de estas palabras el operador not, para excluir de nuestras búsquedas aquellos términos que no sean relevantes y que puedan producir ruido en nuestras búsquedas. También es interesante este apartado que nos permite limitar, por ejemplo, entre dos fechas o entre cantidades de cualquier tipo, pues bien, de moneda, de peso, de longitud, etc. Luego llegamos a la parte de filtros, donde podemos limitar nuestros resultados, por ejemplo, por el idioma. Obtener solamente los resultados, por ejemplo, en español o en cualquier otro idioma. También por la región, también respecto de la actualización, por ejemplo, si queremos solamente resultados del último mes, de la última semana, incluso de las últimas 24 horas. También acerca del dominio, por ejemplo, obtener resultados solamente de páginas cuyo dominio sea .edu. Va a hacer el filtro desde la URL, que es donde aparece el dominio en las páginas web. También podemos configurar dónde va a buscar, en qué parte del documento, bien en el título de la página, en cualquier lugar de la página, en las metaetiquetas que aparecen en los metadatos de las páginas web o de los documentos que están en la web. Esta herramienta respecto del filtro para contenidos no deseados. También es muy interesante esta otra que nos permite filtrar por el tipo de archivo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de la información científica y académica en Internet está en formato PDF, cuando seleccionamos este formato los resultados van a ser mucho más pertinentes. Pero también nos permite filtrar, por ejemplo, por documentos XLS, es decir, de hoja de cálculo Excel, o documentos de Word, o presentaciones en PowerPoint, etc. Y por último, también muy interesante, nos permite filtrar por los derechos de uso. Es decir, podemos desde aquí pues obtener resultados solamente de aquellos sitios o páginas o documentos que nos permita su reutilización o reutilización no comercial, es decir, que lo podamos usar sin ningún problema de derechos de autor. Bien, ahora vamos a ver un poco las herramientas de búsqueda. Si buscamos aquí, por ejemplo, anatomía humana, por defecto nos va a buscar en toda la web, pero vemos encima de los resultados que tenemos distintas etiquetas para filtrar, por ejemplo, solamente imágenes, vídeos, libros, noticias, etc. Bien, en cada una de estas etiquetas, dependiendo del apartado de Google en el que estemos, tenemos a la derecha una serie de herramientas que se van a ir acomodando a las características de aquellos documentos en los que estemos. Por ejemplo,
bien, cuando estamos en todo nos va a permitir filtrar bien por el país, por el idioma o por la actualidad de la información. Si vamos a imágenes, en imágenes las herramientas se acomodan a las características o atributos de las mismas, como es por ejemplo el tamaño. En las imágenes, cuanto mayor sea el tamaño, mayor va a ser la resolución, y por ejemplo no es lo mismo buscar una imagen para realizar un póster que luego se va a reproducir a gran tamaño que para un trabajo. También el color, el tipo de imagen, desde imágenes, fotografías, imágenes lineales, imágenes prediseñadas, etcétera. Sobre la fecha también, y importante sobre los derechos de uso. Por ejemplo, para utilizar una imagen pues en un trabajo o en un póster, deberíamos de marcar que está etiquetada para su reutilización o reutilización no comercial. Si vamos a vídeos, por ejemplo, sobre anatomía humana, las herramientas de búsqueda también se acomodan a los vídeos, como es por ejemplo la duración de los mismos, la fecha o actualidad de los mismos, la calidad, y también en este apartado podemos seleccionar aquellos que nos filtre solamente aquellos vídeos, por ejemplo, que contienen subtítulos, es decir, que tienen la posibilidad de poner o quitar los subtítulos. Esta herramienta también puede ser útil para que se pueda visualizar, por ejemplo, sin altavoces o para personas con dificultades auditivas, etc. En libros también los resultados, las herramientas se van a acomodar a los atributos de los libros. En noticias, por ejemplo, nos va a permitir buscar en todas las noticias, por ejemplo, o en los blogs personales. Siempre la información que se publica en los blogs puede tardar en aparecer en los buscadores, puede ser un poco más difícil de localizar, y desde aquí pues nos va a permitir buscar y seleccionar simplemente la información que aparece en los blogs, como os digo. Bueno, y esto es todo lo que os quería explicar. Espero que os ayude a que las búsquedas que hagáis en este buscador tan popular y que todos utilizamos, a que vuestras búsquedas sean más eficientes y obtengáis resultados más pertinentes. Gracias por vuestra atención.